tomado un café, que imagino que sí, ¿vale? Estamos aquí asegurados que no se van a dejar dormir porque tenemos la suerte de contar con Joaquín González, que es un profesor con todo, periodista, comunicador profesional, sí, un montón de cosas. Es que yo lo tenía que apuntar, pero decirles que también habrán escuchado el programa de la Radio Canaria, Crónicas de San Borondón, la televisión canaria, La Isla Misteriosa, ha sido como una docena de libros, y es, se puede decir, alguien que ha introducido aquí lo que es la idea de la Canaria Misteriosa. Es un pionero, ha sido un pionero en Canarias de las rutas del misterio y demás, y nos va a hablar, aquí no hace falta que lo vea, de todo, crimen y misterio, creencias en la Canarias oculta, ¿no? Más o menos sí. Hablar de esos crímenes. Sí. Y solamente me queda decirles que, bueno, disfrutemos de lo que nos va a contar a continuación y de lo que hace hoy. Gracias. Buenas tardes a todas y al mundo de por aquí también, ¿no? Lo del café que decía Carmen es verdad, o sea, lo van a necesitar porque la chapa mía esto es casi un tema contemplativo, al final van a dormir. Así que, bueno, también estoy bien hecho una organización. Gracias por la presentación, Carmen, y gracias a Felipe Ríos por haber cometido la deliciosa equivocación de invitarme a participar en esta primera jornada, que supongo que todo el mundo le gusta y desea que no sea la única, que no se quede la primera, sino que tenga continuidad. Bueno, el cartel de invitados habla por sí mismo de la diversidad de caminos, de senderos por donde puede transitar la crónica oculta, y lo que yo pretendo es centrarme un poquito más en el terreno de lo que solemos llamar misterio. Lo que pasa es que una etiqueta, la de misterio, que en el terreno de la crónica oculta pues significa otra cosa, ¿no? El asesino no descubierto, que es un misterio, las motivaciones del asesino no descubierto o descubierto, es un misterio, pero en este caso el misterio es la etiqueta que yo utilizo para enfocar las temáticas en las que me he especializado, porque son pues, mi pasión, me despierta mi curiosidad, ¿no? Todo ese mundo de lo paranormal, de lo fronterizo con la ciencia, de lo inexplicable. Y hay muchas confluencias con ese territorio, con ese mundo, en la crónica negra. De hecho, por estos días se cumplen 20 años de una locura exitosa desde el punto de vista editorial, una colección de fascículos dedicados a los enigmas de Canarias que incluía, ya de manera un poco visionaria, eran 16 libros y uno de ellos lleva el título La Crónica Negra. Y fue el contenedor en el que pude reunir pues, algunos episodios, algunos crímenes ocurridos en Canarias donde el componente del misterio estaba presente, pues porque anidaban las creencias de los protagonistas de esos incidentes, ¿no? No voy a entrar en uno de ellos, que es el caso de Alexander, porque luego vendrán y seguramente nos darán una clase magistral sobre el mismo, pero es un ejemplo muy gráfico de hasta dónde nos pueden llevar, con trastornos evidentemente de por medio, pues ciertas creencias irracionales. Pero hay otros episodios también, previos, algunos incluso posteriores, pero que no alcanzó la trascendencia, no tuvo esa notoriedad porque bueno, se convirtieron en argumentos de la defensa, esgrimir que si alguien escuchaba voces, que si Dios le había mandado a matar a alguien o el diablo, en fin, esto no es algo exclusivo de Canarias, sino que de vez en cuando lo vemos en otros puntos. Pero no solo en ese volumen en el que les hablaba, en ese pequeño libro, aparecían los crímenes, sino aparecían, por ejemplo, fenómenos aparentemente inexplicables que conectaban con hechos trágicos. Esa es otra confluencia del misterio y la crónica negra, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, ante tragedias domésticas o tragedias colectivas, es decir, ante un crimen o ante una catástrofe, un accidente con muchas víctimas, pues lo paranormal con frecuencia irrumpe. Antes, como desde un punto de vista premonitorio por parte de protagonistas o familiares, o a posteriori, pues buscando una explicación. A veces se descubre un entrelazamiento de acontecimientos, una especie de piezas de dominó, que si una no cae, el acontecimiento no llega a darse. En el caso de los rodeos, nos invita a pensar del accidente de los rodeos en el año 77. O un fenómeno más controvertido, pero también más habitual,
que es el de las apariciones, ¿no? O sea, las apariciones que tienen lugar en lugares donde han ocurrido hechos luctuosos, ¿no? Con una enorme carga dramática, ya sea un crimen en la esfera más doméstica, como digo, o un accidente. Y esto lo vamos a encontrar en los rodeos o en otros episodios de este tipo. Quizás otra confluencia del misterio, de la crónica oculta con el mundo del misterio. Y hay más, evidentemente, el tema de la secta, sobre todo porque el tema de la secta, en su mayor parte, desde el punto de vista social y mediático, está vinculado con el terreno de las creencias. Aunque se puede estar en una secta que sea exclusivamente financiera o algunos de ustedes puede que estén en alguna secta vinculada a un equipo de fútbol, o sea fan de un hincha y esté metido en un sitio de estos, ¿no? Esa etiqueta de secta es tan ambigua que se le puede asignar a muchas cosas, ¿no? Pero popularmente, socialmente, periodísticamente también, y eso es algo que no terminamos de corregir, secta está vinculado a religión, a creencia. Entonces, bueno, a partir de ahí también entramos en un terreno peligroso porque algo sectario dependiendo de quién lo etiquete, ¿no? Y de cómo te pueda salir de lo normativo, ¿no? Pero bueno, ese es un terreno, y hasta mañana ya tuvo, y esta tarde creo que continúa, o ya hasta mañana se cerró, ¿no? Bueno. Pero es otra confluencia del misterio con la crónica negra, ¿no? Y en Canarias hemos tenido algunos ejemplos, ¿no? O sea, Orden del Templo Solar, con Lucho Irede, con dos grupos, uno en Las Palmas, otro en Tenerife, de simpatizantes, y el desenlace que eso tuvo en los suicidios colectivos, ¿no? El caso de Filcao, del que habló Félix, es otra pequeña confluencia por el aspecto espiritual de ese colectivo, ¿no? Y hay alguno más, y la mayoría de las sectas que también con grandes titulares, que creo que ese es otro error periodístico que estamos repitiendo constantemente, que Canarias es un paraíso de las sectas, que hay decenas de miles. Esto es una cosa que en su momento se armó por parte, de una manera bastante interesada, de los cuerpos de seguridad, en un momento crucial donde la delincuencia aumentaba por otro lado, y el titular de la secta era fabuloso, ¿no? Evidentemente, somos un territorio de muchas culturas, de muchas nacionalidades, y eso, o sea, ustedes lo saben, ¿no? Hay institutos aquí, o hay municipios, porque no lo he contado, donde hay más de 150 nacionalidades viviendo. O sea, esos son, bueno, como mínimo, no sé, a lo mejor 40 confesiones religiosas diferentes, ¿no? Y el diferente es exótico, y el diferente es señalado, el diferente se estigmatiza, y eso nos lleva a que creamos que hay muchas sectas y muchas sectas. Pero bueno, son los matices, ¿no? Confluencias. Yo he tenido un par de historias, algunas de ellas las proyectaré además en vídeo. Así yo, ¿Tienes el mando? es verdad, que me lo explicaron, que es súper sencillo, hasta tú lo entenderías. ¿Te das cuenta, Félix? Al final de lo pasado, que no sabía, bueno. Algún vídeo que usamos en el seleccionado 2, uno con un toque de humor y otro no tiene nada de gracioso. Pero son dos casos ocurridos en Canarias muy diferentes, y por en medio con alguna cosa para que ustedes vean cómo el miedo, el terror, los riesgos conectan con el misterio. Y conectan en una época tan antigua como la de los propios guanches. Es decir, ya ellos tenían dentro de su imaginario criaturas infernales, como una percepción de lo que desde una visión cristiana se llama infierno. Para ellos sería el mal, o el término que ellos tuvieron, ¿no? Y esa manifestación, una de ellas al menos muy conocida, eran los tiliceras. Grandes perros, no un perrito, sino grandes perros, enorme envergadura, capaces de izar, ponerse sobre, caminar de forma bípeda, negro, ojos encendidos de color rojizo, grandes fauces. Bueno, podemos pensar que era un mito, era una manera, en una sociedad agrícola, pero donde el ganado era muy importante, era una manera de darle forma, una imagen a lo maligno a través de un perro gigante. Porque un perro silvestrado en una sociedad aborigen donde se vivía del ganado era la manifestación del mal. Te mataba las cabras, te quedabas sin comida, se moría la gente. Entonces, en su percepción del mal, bueno,
los antropólogos, los historiadores plantean que ellos se refieren a los tibicianas como grandes perros, conectan con su realidad cotidiana y claro, obviamente no le dan crédito a que dicen ser criaturas reales, sino solo una especie de creencia ahí un poco, ¿no? Digamos que sutil, espiritual, exclusivamente, ¿no? Pero bueno, el caso es que ellos los describían así, aparecen en las crónicas, los describen con detalle, o sea, no son ambiguos, dan una serie de una descripción, se repite esa descripción en varias islas, en La Gomera se les llama iguales y en La Palma iguales. La diferencia de los demonios gomeros, ¿hay algún gomero aquí? En ese caso, y de los demonios palmeros es que estos tenían, o sea, más allá de la forma de carne, de perro, estos adquirían una forma bípeda, o sea, era muy habitual que fuesen como una especie de híbrido, ¿no? Entre perro y macho cabrío, una cosa así, ¿no? Entonces, era la manera en la que se describía en esos lugares, pero el mismo tipo de comportamiento y la misma asociación a lo malo. Podemos pensar que no son mitos, y yo no voy a discutir con nadie, porque ya casi no discuto con nadie. Pero en tiempos actuales, o sea, este tema de la época de los guanches, de los antiguos canarios, baches, aguares, etc., ha llegado hasta nuestros días, pero ha llegado no como una leyenda, sino también como algo real. Se han seguido dando casos, la gente nos ha seguido contando historias de encuentros con grandes perros, color negro predominantemente, ojos rojos encendidos y aspecto muy amenazante. Aunque yo, para que mi perro no asuste, solo necesito que esté a 1 metro de mí, o sea, no hace falta que sea grande. Casos actuales, con una serie de características. Nadie ha sido atacado, sí ha habido miedo por el realismo de lo que se está viviendo, y en algún episodio, no todos, pero en algunos, donde se han dado esas circunstancias, si la persona se movía del campo de visión, o sea, del eje, ¿no? Imaginemos que ninguno de ustedes, sino Félix y Luis, para que no haya problemas con ustedes. Venga. Yo lo estoy viendo aquí, y aquí, exacto, amenazas, el temor, estoy acompañado a veces incluso también de algunos testigos, y lo ven. Pero si camino hacia este lado, desaparece, como si fuera una proyección. Esto nos lo han comunicado varios testigos. Y una cosa muy curiosa, muy curiosa. Se parece un poco a la mecánica del tema espectral, del fantasma, que a veces, si lo pierdes de fantasmas del misterio, no los fantasmas de la vida cotidiana, los ves en 360 grados. Entonces, bueno, es una cosa muy particular en algunos casos. En otros, o no era así, o no se dio la circunstancia en el testigo del movimiento, ¿vale? En un caso, incluso, un motorista que estaba con la novia en un mirador, cogió el casco, o sea, el casco se lo metió aquí, somos motoristas, tú sabes, ¿no? Mejor que yo solo lo he visto en las películas, y el casco como para darle al perro que venía, y justo en el momento en el que se iba a dar el impacto, aquello se fumó, o sea, desapareció. Una cosa muy extraña, pero que conecta, y en este caso más la interpretación antigua de que era el demonio, o una manifestación del demonio, pues conecta en este caso con el misterio. ¿Qué es esto? Pues no lo sé, pero nos encontramos casos de esto en la actualidad. No todos los días, es muy difícil que la gente te cuente un caso de esto, pero, pues no sé, en los últimos 15 años, una cosa así, que es cuando pusimos el foco en este fenómeno, jamás habíamos imaginado que esa tradición llegara hasta nuestros días, pues hemos cogido, no sé, 20 casos, o sea, y siguen apareciendo. O sea, que es una historia muy curiosa y una confluencia inesperada, como es esta también, que forma parte de nuestro arraigo cultural. Ustedes dicen, las historias de brujas son cuentos de viejas, o de viejos, de los mayores, historias que no hay de importancia, hoy en día son muy cómicas algunas, ¿no? Si alguno ha escuchado un relato de un cuento de brujas, casi todos son de un animal que se te aparece en medio de la carretera, en medio del camino, pues, no sé, una cabra, una gallina, a veces hay un relato de una botija, y entonces alguien interactúa y en ese momento se transforma en una mujer, ¿no? Son ese tipo de relatos que son como para entretenernos. Pero la realidad es que cuando uno profundiza en la tradición oral y en los textos escritos, en los archivos de la Inquisición, se encuentran con cosas pero muy inquietantes. Una de ellas, las brujas vampiras. Estamos acostumbrados desde Canarias a mirar hacia afuera para buscar grandes misterios. Y yo soy un defensor
y en esa batalla, creo que me acompaña Alfonso también, de que en Canarias no tenemos nada que envidiar y que tenemos muchas cosas misteriosas que juegan en primera división, pero que la gente desconoce. Entonces, los vampiros tipo Amanecer, elegantones, guapos, seductores, están muy bien, y los que son un poco más feos, los Nosferatu también. Pero nosotros tenemos nuestros propios vampiros. Eso no lo sabe la gente, y son estas señoras, las brujas vampiras. 43 casos en los archivos de la Inquisición, documentados, atestiguados, de niños que aparecían muertos con las mismas características. Que nadie piense en colmillos o algo así. Moratones en algunas zonas, cuello, espalda y muslo, aparecían muertos al amanecer en las casas donde vivíamos, recién nacidos, la mayoría de ellos, o todos ellos, y, o sea, estamos hablando de 43. Sabemos que ocurrieron, o sea, son hechos reales, ocurrió eso. Ahora, las explicaciones, evidentemente, son muy diversas. En la mentalidad de la época, en el contexto en el que esos casos aparecen escritos, son las brujas vampiras. Es decir, son brujas que no es que se alimenten, no utilizan la sangre para alimentarse, sino para crear pócimas, ungüentos y hacer incluso ofrendas al diablo, ¿no? Y se señala en muchos de los casos por una determinada persona, por nombre y apellidos a la que se cita, se entrevista, de vez en cuando se fuerza el testimonio con un poquito de tortura, en fin. Es decir, esto está documentado. Ahora, ¿eran estas mujeres culpables? Pues no. O sea, yo no creo que fueran, o sea, que tengamos que dar literalidad a que estas señoras entraban por la noche, anestesiadas, adormecían al padre y a la madre, y ante a veces la mirada atónita y aterradora y la impotencia de los padres, pues chupaban a los niños, ¿no? Eso no sucedería, ¿vale? Pero algo sucedía porque hay 43 casos. Se barajan diferentes hipótesis. Se descartan temas de enfermedades, tipo de pandemia, epidemia. Eso se descarta y se barajan otras cosas, como un aplastamiento en la cama, si el crío dormía con los padres, incluso violencia, conectamos de nuevo con la crónica negra, ¿no? Violencia de los propios padres, que le daban a lo mejor un cachetón más fuerte de lo adecuado a un bebé, una sacudida y lo mataban. Entonces obviamente no iban a reconocerlo y el recurso a la bruja vampira pues era una coartada perfecta. Porque existía esa creencia y al igual que existía esa creencia, también estaba el antídoto de las cosas que podías hacer. Se generó todo un ritual para evitar que esto sucediera. Pues en los días previos al bautismo, ya se ponían ciertas cosas en las habitaciones, en las camas, se hacían guardias para que no toda la familia estuviese durmiendo durante la noche. O sea, había una historia bastante montada y eso forma parte de nuestra cultura y es otra confluencia con la crónica negra. Los niños morían, de eso no hay duda. Incluso sabemos dónde, al menos sabemos dónde hay uno enterrado o dónde estuvo enterrado, que fue la iglesia de la Concepción de la Hortada, porque quedó registrado en los libros parroquiales, ¿no? Que no era habitual, pero bueno, quedó. O otras historias de brujas, que digo, no todas las historias de brujas son, como pensamos, de entretenimiento y de risas y cosas para contarlas delante de la hoguera de San Juan y ya con unas risas. No, hay otras historias recurrentes que yo no creo que jamás ocurrieran, pero que se fueron construyendo en relatos muy fuertes, extendidos por toda Canarias, que seguramente lo que pretendían era gestionar a la sociedad, ¿no? Modelar ciertos comportamientos. Por ejemplo, no ir por la noche solo, por ciertos lugares y cosas así, ¿no? O amonestar conductas, ¿no? que se podían tener en aquella época. En algunos relatos, este en concreto está recogido en varias islas, un lugareño, alguien, o sea, anónimo, en la mayoría de las ocasiones, porque son relatos que forman parte de los cuentos de brujas orales, va pasando por un determinado lugar que ya tiene fama de brujería, ya tiene fama de ser un lugar oscuro, un lugar pesado, un lugar encantado, y escucha el llanto de un niño. O sea, el llanto de un niño, o sea, en la noche, en la soledad de la noche. Si ya en casa, el llanto de un niño, te pone en alerta, pues en ese lugar, o sea, tiene que ser en esas condiciones tiene que ser una locura, ¿no? Evidentemente el instinto de auxilio hacia lo que parece ser un bebé
se activa y la persona va y al final lo puede localizar detrás de un matojo, detrás de una piedra, aparece el niño y lo coge, el niño envuelto en pañales, en tela, y lo coge para asistirlo porque está llorando y consolarlo, y en ese momento pues el niño abre la boca, tiene unos dientes enormes y le dice que soy el diablo o te va a matar o algo así, ¿no? Depende de la versión del cuento de Lucas. Si yo les cuento esto con los ojos, ustedes con los ojos cerrados, la luz baja, algunos se les ponen los pelos de punta, seguro, ¿no? Y esto, pues, esto viene, si viene de Japón, es arte, hacen películas y tal, pero lo tenemos aquí, ha pasado aquí. Y es un relato muy curioso, ¿no? Donde los niños vulnerables para películas de terror son magníficos, ¿no? Un niño ahí y la película tiene un efecto brutal. Pues esto lo tenemos también aquí en Canarias, ¿no? Todo ese relato, esa tradición es vinculada con esto, ¿no? Y después tenemos Confluencia de Misterio con Crónica Negra a la patada. O sea, casi todas las historias de casas encantadas, de edificios infectados por fenómenos supuestamente paranormales, están conectados con una historia trágica. Real o inventada, pero están conectados con una historia trágica. Sin salir de la laguna, ¿no? La Casa del Cabo, el Palacio de Victoria, con su Palacio del Cabo, Palacio de Victoria, con su episodio del fantasma de Catalina, ¿no? La novia que se suicida porque no quiere consumar el matrimonio. Todo lo sabe, ¿no? No hace falta que les diga todo el relato, ¿no? Tampoco más largo, es así. Y que se suicida lanzándose al pozo que está ahí, ¿no? Que está y no está. En la Casa del Cabo. Bueno, pues ahí tenemos una historia trágica de un suicidio donde el alma sigue penando, ¿no? Aunque como esto no es de misterio, pues en insólita no voy a hacer con el desarrollo de ese episodio, pero bueno, es una confluencia. Casa de un niño de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, un orfanato, un centro de acogida gigantesco, o sea, ya lo ves hoy y aquello estremece, que además fue concebido como un lugar de adoctrinamiento político o ideológico. Entonces, tipo franquista, bueno, pues, se consideraba que los hijos de, niños de, se les internaba aquí y había ahí como una especie de tutelaje, cuidados y todo esto, un tutelaje ideológico. Y por supuesto, pues, hubo ahí historias muy trágicas, muy trágicas ahí, y otras historias muy felices, o sea, pero hay historias muy trágicas, abusos, maltrato, pero hay mucha gente que pasó por allí a la que nunca le pasó nada también, que se tuvieron infancia normal y corriente. Bueno, pues aquí las historias de fenómenos también en estas ruinas, hoy ruinas, pues son muy habituales. Y o se conectan con ese momento, ese itinerario histórico trágico, o con algunas muertes que se dieron a lo largo de tantos años, de algunas monjas o de trabajadores de este lugar, ¿no? Y es otra confluencia. Y después tenemos en Las Palmas, para no salir de ahí, uno muy llamativo, para no hacerles todo esto muy largo, que es el del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia en Vegueta, bueno, es barrio repleto de historias chulísimas, no solo de fantasmas, sino del misterio. Pues allí en el Palacio de Justicia yo he recogido testimonios de trabajadores que habían vivido fenómenos que en teoría no podían explicar, ¿no? Y también recogí el testimonio de trabajadores que llevaban toda la vida allí y no les había pasado nada. Pero sí sabían que sus compañeros contaban eso. Lo digo para que cada uno crea si sí o si no. Yo me invito a contar un poco lo que he recogido. Pues ahí, ¿qué sucede? Con los fenómenos paranormales que han ido ocurriendo durante el tiempo, que socialmente, es decir, no tanto los trabajadores ni los testigos, sino la ciudad, el barrio, ha ido elaborando un relato, ¿no? Y esto es interesante ver también cómo se crean leyendas y cómo se generan relatos para intentar entender, encajar aquello que no logramos explicar, porque es un poco incómodo, sobre por qué se producen esos fenómenos en ese lugar. Entonces dicen, claro, esto es el Palacio de Justicia, estos son los espíritus de los inocentes que han sido justiciados, ¿no? Son inocentes que desde más allá tiene que ser al juez o a quien sea, ¿no?
pasa por allí y se cabrea con él. Claro, esos palacios de justicia de los años 60. Y el tema de allí no habrán condenado a nadie a muerte, ni, o sea, quiero decir que los condenados se habrán muerto de viejo con el paso de los años, ¿vale? Pero la gente en la elaboración de estos relatos, la gente no va al detalle, va a la generalidad y dice, palacio de justicia, juicios injustos, condenas injustas, desde más allá claman justicia, y por eso se manifiesta. A mí me gusta pensar en otra versión alternativa, es decir, eso antes de ser el Palacio de Justicia fue un convento, y antes de ser un convento fue una mansería, un prostíbulo público. O a lo mejor lo que estaban pasando ahí es el remanente de cómo se lo pasaban cuando leyeron el prostíbulo público. Allá, siglos atrás, por lo cual los inquilinos del más allá llevan tiempo metidos aquí. Pero vean ustedes, también se podía pensar que son los cuerpos de los monjes, que obviamente se enterraban en iglesias y conventos, no había cementerio durante muchísimo tiempo. Pero, como les digo, la gente va al inmediato, no indaga, no raja, no va más allá, y si en un palacio de justicia, son juicios injustos. Pero volvemos a ver conexión, cómo en la mentalidad social pues pasa eso. Y después este es un caso muy interesante, ¿vale? Este es un caso muy interesante, del que hablamos en La Isla Misteriosa, dedicamos un reportaje a la parte inicial, a las raíces de este asunto. La cima de Ginebra, en Internet, esto es un lugar oscuro, pero oscuro de verdad. O sea, un enclave de una época muy triste, que no está resuelta. Estamos hablando de un tubo, una chimenea, un tubo volcánico, se calcula que puede tener 170 metros, ¿vale? Cuando bajan los escaladores, pues llegan hasta 80 y ahí hay como un tapón de sedimento que no se sabe la profundidad, o sea, el grosor de ese tapón, ¿no? Y esto fue usado a partir del 36 como lugar en el que ajusticiar, en que tirar a los contrarios al régimen de Franco. O sea, los lanzaban muertos y vivos, porque se han encontrado indicios en algún cuerpo, al menos en uno, de que alguien intentó salir, es decir, que no estaba como que estarías con una caída, sino que cayó vivo y intentó salir. Yo es que no sé, esto sí que es crónica negra, ¿vale? Y una crónica negra muy dura. No se sabe la cantidad de gente que puede haber desatado. Pero es que eso no acabó ahí. Es que el lugar está marcado por eso. La expresión que voy a usar no es la más correcta, pero es muy gráfica. Es como un vertedero del crimen, ¿vale? Y uno de los últimos casos es este. Es decir, creo que en el 2019, al primo, no sé qué era, los tiros y tal. De hecho, lo detienen en Tenerife. Total, o sea, el juicio hace nada. Y donde ya confesó que se lo cargó y lo tiró a la cima. Se fue a deshacer del cuerpo a la cima de Ginebra. Pero, y aquí está el dato que quería compartir con ustedes, esto arranca en 1393. O sea, en 1393 este lugar ya fue usado por los antiguos canarios, por los guanches de Gran Canaria, para cepillarse, o sea, para cargarse a 13 franciscanos. 13 franciscanos, una comunidad franciscana que había estado conviviendo con ellos durante unos años de forma pacífica, ¿vale? Se había llevado muy bien, supongo que los franciscanos, con toda la paciencia del mundo, intentaban adoctrinarlo en el cristianismo, en el catolicismo, y la convivencia era pacífica. Pero hay una etapa, ese año, años anteriores, donde las cosas se ponen feas en Gran Canaria, la Gran Canaria cristal. Y es que entre los ataques piratas, en aquella época no sé si pirata sería la palabra, ¿no? Pero las incursiones para capturar esclavos. Y los primeros compases ya muy agresivos del intento de conquista de las islas, militar, hicieron que los aborígenes se calentaran y mandaron un mensaje a esos invasores, a esas poblaciones hostiles que estaban empezando a complicar la vida allí. Y el mensaje fue coger a los 13 y lanzarlos vivos por la cima de Ginebra. En ese momento, cuidado, un sitio que probablemente con anterioridad igual ya había sido usado por ellos mismos para ese tipo de cosas. Pero vemos que hay un itinerario de siglos de un lugar marcado como un punto de ejecución y la gente
lógicamente, a este lugar, en la cultura popular, lo considera un lugar maldito. Un lugar donde te invade la tristeza, donde no debes ir solo, o no debes ir directamente, porque aquí ha sido ajusticiado, ha sido injustamente asesinado a mucha gente, ¿no? O sea, es un lugar eso, tremendo. Y volvemos a la conexión con el misterio, está en que la cultura considera un lugar maldito, pero maldito no solo por los hechos, sino por esa impregnación que queda ahí, ¿no? Bueno, y después la lista, esta es la lista de la cuenta que me dice. Para las próximas 3 horas de tiempo, como veo que nadie se ha dormido, aquí hay temas que evidentemente no vamos a poner, pero son otros ejemplos de esa. O sea, vale, entonces esto lo hago para que Félix me invite el año que viene. Pero hay más historias, es decir, los propios pactos con el diablo, que aparecen en los documentos inquisitoriales, pues vuelven a conectar de nuevo lo oscuro, lo negro, con lo enigmático, misterioso. Ya mencioné antes un poco lo de las premoniciones y las apariciones en la tragedia, el crimen, lo apunté ahí de la familia Alexander, del que les hablarán. El caso de las espiritistas de Tel, que este es el que les quiero mostrar en vídeo, no sé cómo con el tiempo. ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Vemos este vídeo así yo. Tienes 30 minutos, ¿no? Vale, perfecto. Perdón. Sí. Vemos este vídeo, ahora cambia ya la narrativa, ahora es mola lo que vamos a ver y se libran ustedes de mí durante un par de minutos. En la Isla Misteriosa, en el programa que pudimos hacer en Televisión Canaria, hicieron varios episodios dedicados también a esa parte de la crónica negra. Y uno de ellos fue este, ¿no? Puede que sea el primer crimen que podríamos etiquetar de esotérico ocurrido. Desde luego la historia de Canaria sí, que conozcamos al menos, que podamos documentar, y debe ser de los primeros incluso de España, ¿no? Por ocurrir en el año 30, en abril, el 20 algo. Eso es fácil, me toco como el mando. Yo fui de electrónica hasta que Habíamos puesto Telce, ya se llama Telce. Tú eres de Telce, ¿no? bueno, vive por allá, hombre. Las calles y casas amanecen como cada día en la tranquila rutina de este barrio, que oculta sin embargo una ante el visitante novel, las viejas y frías fachadas guardan un prudencial silencio sobre lo que aquí sucedió hasta... Bueno, Félix lo está arreglando, ¿vale? En este caso además, es que esto, aquí hablamos ahora de una confianza cultural o literaria, se convirtió en el eje, en el argumento y la inspiración de la novela, una de las novelas de mayor éxito que existe en Canarias, de la literatura canaria, que es Las espiritistas de Tel, de León Barreto. Ha conocido decenas de ediciones, traducciones a muchos idiomas y recibido un premio nacional. Y vemos cómo hay un misterio también de una confluencia con la literatura. Las calles y casas amanecen como cada día en la tranquila rutina de este barrio, que oculta sin embargo una historia maldita. Ante el visitante novel, las viejas y frías fachadas guardan un prudencial silencio sobre lo que aquí sucedió hace más de 90 años. Pero tras estas puertas en la ciudad de Telde, Gran Canaria, no hace tanto tiempo se gestó un mal incomprensible. Hablamos de una familia relativamente acomodada, cuyos miembros estaban convencidos de la existencia de un mundo de espíritus con el que se comunicaban, y la obsesión acabó consumiendo sus mentes. Espíritus, mediums, sacrificios y un suceso que en 1930 se convirtió en el primer expediente de crimen esotérico de España. Entramos con Petra Cambor en la casa de las espiritistas de Telde. He investigado casos terribles, pero no logro sacar de mi cabeza un suceso en particular ocurrido no hace tanto, en 1930. Un crimen atroz que nunca tendría que haber llenado páginas y páginas de periódicos.
No creo en supersticiones, pero sí en los hechos. Y estos describen actos espeluznantes, en los que intervino el lado más oscuro de la mente. Pero, ¿qué sucedía realmente en aquella casa maldita de Telde? No solamente en Telde, en toda la vieja Europa y en los Estados Unidos, sobre todo, se creyó mucho en el espiritismo. ¿Y por qué en los años 20 y 30 floreció tanto aquí el espiritismo? Entre otras cosas porque Primo de Rivera, que fue el dictador de esa época, el gobierno de España, practicaba también estos rituales y estuvieron muy de moda en la sociedad de la época. Eran invocaciones al más allá. También hay que indicar que esta familia era una familia muy fanática. Las hermanas se metían en la iglesia de San Gregorio, se vestían con las sotanas de cura y hacían supuestamente rituales como si estuvieran confesando, estuvieran dando la hostia, etc. Había 3 hermanos, 2 creo que marcharon a Cuba, ya eran los mayores de edad, se marcharon a Cuba, y quedó el hermano pequeño que se llamaba Fernando. Resulta de que Fernando contrae el tifo. Repaso una y otra vez y siguen habiendo piezas que no encajan. Lo que empezó como una serie de sesiones en busca de ayuda sobrenatural para un enfermo, pronto derivaría en otra cosa. Habían estado yendo a médicos para que lo intentaran curar, pero la ciencia no tenía cura en ese momento para ese problema. ¿Qué hicieron? Tomaron pues cartas en el asunto a través de un curandero, que se llamaba Juanito el Espiritista. Fernando, el querido hijo de la familia Valido, el amado hermano enfermo, muere. Y a raíz de morir él, las hermanas empiezan a entrarse, están muchos días sin comer, alimentándose solamente con agua guisada. Al parecer fue ese el desencadenante, la no aceptación del hecho de la muerte de su hijo. Al no aceptarlo, se buscaban maneras de todo estilo para intentar conseguir esa especie de tranquilidad psíquica. Quizás por eso, todo lo hecho hasta el momento se convierte luego en el terror más siniestro. A este curandero espiritista no se le ocurre otra cosa que intentar educar a la hermana de esta familia, a Candelaria, en las leyes de la mediunidad. Candelaria, una de las hermanas, se convierte de repente en una especie de medio y todos se convencen de que reciben mensajes de los espíritus. Poco a poco esas comunicaciones con el más allá se vuelven más y más oscuras. ¿Lo sentís? Me lo está contando. La hermana mayor, la que hacía de medium, con la voz del muerto, dijo esta frase de estoy en los sótanos del cielo y hace falta un sacrificio a una familia para que yo pueda subir a la derecha del Padre. Los mensajes decían que Fernando estaba en los sótanos del cielo. Curiosa analogía con el infierno que estaba a punto de desatarse. En realidad nadie lo vio, pero todos lo vieron. Lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder, pero nadie intervino. Se consideró que era un asunto de aquella familia que estaba muy fanatizada y psiquiátricamente estaban muy mal todos ellos. Creyeron, al parecer, que el espíritu de su hermano estaba en una orden que no tenían más opción que cumplir. Quería compañía en el lugar de los muertos donde se encontraba. Y la compañía que reclamaba el espíritu iba a ser señalada de forma inequívoca. Esta es tu madre y ese es tu padre. Es a ella la que hay que honrar. A ella. Ella decide primero atacar a la hija más pequeña, Carmen. Entonces va toda la familia al dormitorio, empiezan allí a santiguar y a hacer una serie de historias. Candelaria fue a por la niña para darle golpe y estrangularla y matarla. Esta niña se logra zafar de las manos de la hermana y corre hacia el jardín y se esconde. Lo que pasó a continuación, por las declaraciones recogidas, parece un episodio de macabra histeria colectiva. Y de repente, sin explicación, Carmen deja de ser la presa reclamada por la muerte, porque al parecer los espíritus señalan a otra hermana, a Aurelia. Candelaria dice que ve a un espíritu maligno y que ve que salen de la hermana Carmen y van hacia ella, esos espíritus malignos. Entonces ella, en su arrebato, va a la habitación de la hermana Aurelia y le empieza
a hacer los antiguos y tal para matarlo. Lo más curioso es que la hermana, Aurelia, no en ningún momento se resiste a eso. Intenta por todos los medios estar tranquila porque sabe que va a ir a estar con el hermano. Quería ser el objeto del sacrificio, porque ella tenía un vínculo especial con su hermano. El médico que vio el cadáver, que estuvo analizándolo, decía que él jamás había visto una cosa tan horrenda, tan dura, tan fuerte como aquello, porque no quedaba centímetro del cuerpo que no estuviera amoratado, que no estuviera sangrado, 5, 6, 7, 8, 10 centímetros, no hubiese algo clavado ahí. La gente pedía la muerte, ¿no? En cambio, lo que pasó fue un internamiento en un psiquiátrico, cárcel, prisión. Cuando las personas de la familia que habían sobrevivido, las hermanas más pequeñas, etc., iban por la calle, la gente se cambiaba de acera. Es decir, no querían estar cerca de la familia, le tenían miedo. No hay suficientes palabras para describir mejor los hechos y a una familia que dejó a un lado toda humanidad para abrazar el mal más absoluto. ¿Qué fuerza les impulsó a hacerlo? ¿A las órdenes de qué ser maligno creyeron estar? ¿Por qué? No me gusta admitirlo, pero hay preguntas que siempre estarán ahí. Bueno, nueva historia, ¿no? Bueno, año 30 en Telde. Una historia con muchos flecos, una historia en la que, un caso que seguramente por algún lado se puede reabrir o en el que se puede indagar para obtener más detalles. Pero lo que vemos es el territorio de creencia, la amalgama, la interpretación tan personal también que se hizo de todo eso y la deriva, ¿no? O sea, obviamente ahí pasaba algo en esa familia, ¿no? que tuvo este fatal desenlace, con la complicidad a través de la no intervención pues de los vecinos más próximos, ¿no? Porque evidentemente Aurelia no se defendió, es una cosa tremendamente llamativa, ¿no? Que después vemos en otro caso, que se va a tratar, pero sí gritó, y con el paso del tiempo algunos vecinos confesaron haber escuchado. Era un tema de la familia, no podían saber exactamente qué ocurría, y hoy en día vemos gente que está en peligro, gente que lo está pasando mal y miramos para otro lado. O sea, tampoco tenemos que ser especialmente duros si nos miramos en ese espejo también nosotros, ¿no? Que cambiamos de acera para evitar, ¿no? Auxiliar a alguien que parece necesitar auxilio, ¿no? En general no tenemos problemas. Bueno, pues es un episodio muy duro, una confluencia muy dura del misterio con la crónica negra. Un caso gráfico, ¿no? Como poco. Vamos a la lista, Fede. Minimizo aquí. Si quieres. La pantallita que es la de ¿parece, no? Sí. Voy a revisarlo. En la última que se hizo. Vale, más crímenes. Hay otro crimen del que hablamos en la isla misteriosa, muy desconocido, que es el crimen del santiguador, pues 2 años después. Lo que pasa es que en este caso el santiguador es la víctima, no es el que provoca el crimen, ¿no? Y esto ocurre en Barrangón, en Candelaria, y en este caso lo que vemos es hasta dónde puede llegar el rechazo, la estigmatización de una profesión conectada con lo que podríamos llamar misterioso o enigmático. Un santiguador, todo el mundo lo conocía como tal, y se dedicaba a eso. O sea, a santiguar, remedios, quitar mal de ojo y de vez en cuando echar la suerte
porque aquí los sanguinadores en Canarias pues, hibridaban, ¿no? Las mancias, la eliminación con el uso de hierba, o incluso las manipulaciones físicas para recolocar un hueso, una articulación, ¿no? Bueno, pues a este lo pillan en la fiesta de Barrancondo, que fue allí. En las fiestas, como iba el de Ventorrillo e iba el de Quintillón, el de lo que se hiciera que se pareciera a una noria, bueno, en esas fiestas de pueblo, y él fue también pues, a prestar su servicio y lo increparon en el bar. Esto también lo contamos en la Biblia y está en YouTube si quieren buscarlo. Lo increparon 3 individuos que estaban pasados de vuelta con lo que habían bebido y lo terminan, lo increpan, se empiezan a burlar de él, San Jugador, un gatú, lo trabaja, engañan a la gente. Eso se fue calentando y el hombre, sin querer bronca, se va, se marcha, se va del lugar, lo persiguen, lo matan y lo tiran por una barranquera. Después, que creo que es algo que forma parte del mundo de la criminología, ¿no? O sea, después los propios asesinos participan activamente en la búsqueda del cuerpo, y creo que uno de ellos es el que lo encuentra, además. O sea, bueno, pero allí todo el mundo había visto lo que había sucedido la noche anterior y eran bastante sospechosos. Pero bueno, hay otra confluencia, aunque solo se inventa con el mundo de estas temáticas misteriosas. El crimen de Dora, muy desconocido también, ocurrió en Tacuarón. Aparentemente no tiene nada que ver, bueno, la entrada del crimen así no tiene nada que ver con lo enigmático, pero sí un epílogo muy singular, ¿no? Estas casualidades que parecen imposibles, ¿no? Adora la cuchilla por fuera de la Alhóndiga, del Tacoronte, ¿sabes? Ese sitio emblemático del Tacoronte, del bodeguero. En ese edificio la dejaban dormir, estaba en la calle, tenía varios hijos, pero ella estaba un poco viviendo mendigando, era muy conocida, en fin, una persona como muy popular, muchos personajes del pueblo. Y un día apareció desangrada, degollada, una cosa atroz también con muchas cuchilladas. Hay varios candidatos, varios culpables, van pasando las sospechas de unos a otros, y al final el crimen queda sin resolver. O sea, no está claro, había unos sospechosos pues como que parecían ser ellos, pero nunca se lograron las pruebas para poderlo procesar, ¿no? Y ocurrió algo singular, algo que cuenta como verdad, que a lo mejor era una especie de relato que se elabora para tranquilizar y que esto tenga un desenlace dentro de lo justo, ¿no? Cuentan que años más tarde, uno de los hijos de Dora termina en Cuba. Y en una taberna conoce a un canario que con varias copas de ron o varias botellas de ron, o varios chupitos, no sé cuánto necesitaba, metidos ya en el cuerpo, le confiesa no es una confesión, es una confidencia. Un poco en plan envalentonado, porque él había matado en su pueblo de origen, en Tacoronte, a su madre, a la madre del que estaba ahí con él compartiendo barra. O sea, imagínense ustedes, la coincidencia tan asombrosa que se dio para que el hijo de ella terminara allí en la misma taberna y este hombre lo conociera, le confesara el crimen de la madre sin saber quién era. Bueno, el relato cuenta que esa noche se hizo justicia. O sea, el hijo hizo justicia con su madre. Esto en Tacoronte se cuenta como real, es decir, este desenlace se cuenta como real. Es difícil saber si ya no están, es difícil saber porque además ocurre en Cuba el desenlace y es un relato que a lo mejor se elaboró por parte de la propia familia o por parte del propio pueblo para que aquel crimen atroz no quedara sin justicia. Y de hecho, para que los criminales no siguieran siendo una amenaza potencial por no haber sido ajusticiados. Ahí tenemos una coincidencia asombrosa, algo aparentemente improbable, sucede y se resuelve.
Detectives psíquicos y experiencias con medios. Bueno, esto es un clásico dentro del mundo del misterio. Los medios, los psíquicos que cooperan o intentan cooperar con la policía para resolver crímenes, secuestros, bueno, este tipo de situaciones, desgraciadamente en la mayoría de las ocasiones no conducen a ningún lado, no conducen. Es una búsqueda de muchas veces de notoriedad. Hay gente de muy buena fe que lo cree y intenta colaborar, pero que pues, son producto de la imaginación, producto de las buenas intenciones, pero que no va más allá. Y a veces incluso los propios informantes, los propios psíquicos, se convierten en sospechosos, o casi siempre se convierten en sospechosos. Y eso es algo que la policía trabaja para descartar que quien te va a dar una pista psíquica no vaya a ser el que cometió el crimen o el secuestro. En Gran Canaria hay un caso, al final no cogí los apuntes para detallarlo, pero hace ya como 40 años, 40 y pico de años, de unos críos que se habían desaparecido y estaban metidos en una cueva de esta submarina, ¿no? Cuando sube la marea te quedas aislado. Y hubo una historia de búsqueda, bueno, esto se supo después, que estaban en la cueva, pero se supo gracias a una médica que dijo dónde estaba y efectivamente acertó. Esta mujer murió hace 5 años, no sé si, y es una historia bastante fabulosa y con respecto al desarrollo, no fabulosa de increíble de que no ocurrió, sino que ocurrió, es el relato, digamos que defendido no solo por ella, por la familia y por la propia policía. Un pálpito, tuvo una gran bola y acertó, tenía de verdad dote psíquica. La realidad es que gracias a ella fueron al sitio y rescataron a los muchachos. O sea que si es una de mil, bienvenida, esa es una de mil. ¿No? Encuentra que esta historia la puede encontrar, había un artículo muy detallado en Canal 7 con motivo de la muerte de la Medi, donde se detallaba todo esto y se recuperaba incluso algún testimonio de los chicos, ¿no? Que habían sido salvados. Y si tienen interés, es uno de los pocos casos de detectives psíquicos que tenemos en Canarias. Nosotros vivimos uno muy curioso, no sé cómo vamos de tiempo, es una historia muy curiosa. Después sí, como 7 o 8 minutos. Vale, venga, la cuento rápido y intentamos ver el otro vídeo. Hace unos años, antes de la pandemia, pues no sé, sería 2018, 2019, me contactan dos personas. Ella era medium, él era psíquico, pero no parecía ser la parte más activa de esa pareja a nivel a nivel de psíquico, ¿no? Porque tienen unos sueños recurrentes, premonitorios, y después de eso los espíritus se lo confirman, de un ataque, o sea, de un atentado en Los Rodeos con un avión, tipo Torre Gemela, ¿vale? Tipo Torre Gemela, pero en Los Rodeos. Insistente, me reúno con ellos, los entrevistas, o sea, una historia rara, porque son esas historias que te colocan en la posición de decir, oye, ¿y si es verdad? ¿Y si es verdad y no haces nada? Entonces era como que ellos estaban teniendo los avisos de que se iba a producir eso, ¿no? Entonces, después venían con unas hojas manuscritas llenas de códigos, números, símbolos, que ellos no sabían lo que significaba, pero que se lo transmitían o lo veían psíquicamente y lo ponían por escrito, por si algún criptógrafo era capaz de descifrar eso, ¿no? Acudimos en fin, nos ponemos en situación esos días, vamos al aeropuerto, nos dicen cómo es la visualización, cómo entra un avión, gira por la montaña del Púlpito y viene de frente hacia la parte de salida del aeropuerto de Los Rodeos. O sea, tú estás ahí, te lo están contando, te dicen, estás en situación, que hay varios espíritus al lado que están insistiendo en que te lo cuenten, y tú estás ahí con las manos atadas. Bueno, tenemos un contacto en el CNI y fue la única vía que se nos ocurrió. Bueno, si es. Tenían la descripción de la persona que propiciaba ese atentado. Tenían datos del número del vuelo, de cómo se producía un desembarco, primero en Madrid. En Madrid era donde se subía esa persona y tomaba los mandos del avión y todo el tema. O sea, había mucho detalle. Pues con ese contacto del CNI no sabemos qué hacer, se lo contamos. Mira, nos ha llegado esto y usted sabrá, o sea, tú sabrás si esto se comprueba, si se lo dices a alguien. Pues él se reunió con esta pareja, ellos le dieron todos sus detalles. Teníamos una fecha
eso iba a suceder un día 28 de octubre, noviembre o diciembre. Los meses tenían que ver con el alumbrado navideño, porque decían que había alumbrado navideño. Entonces, octubre era una posibilidad remota, pero noviembre, 28 de noviembre, hay alumbrado navideño, y hay Navidad, el Corte Inglés y todo esto, todos lo sabemos. Y el 28 de diciembre habría sido inocentada, pero estábamos ahí. Pues no pasó nada, obviamente, no pasó nada. Nosotros nos vimos como investigadores, divulgadores, también en un desafío, en una especie de reto, es decir, contamos esto. Una super historia, con el CNI de papel, ¿no? Todo da para oportunidades, para que aquí nos cuente y montamos ahí un programa, ¿no? Pero no, decidimos ser prudentes porque creamos una alarma, imagínate, publicar exclusiva, o nos han contado, o fuera en la radio, o, ¿vale? Que íbamos a crear una alarma absolutamente innecesaria o podíamos alertar, si aquello iba a ser de verdad, podíamos alertar al terrorista para que no lo hiciera. Con lo cual, ese movimiento no lo podíamos hacer, nos callamos y aguantamos y a ver qué pasaba. El CNI, este señor, bueno, entrevistó, movió ciertos mecanismos y parece ser que no encontraron nada. Y digo parece ser, no pasó nada, seguramente todo ocurría, esta gente no quería notoriedad, es decir, es una historia muy singular, no pasó nada, o tal vez sí, es decir, indagó el CNI o quienes se encarguen de eso, antiterrorismo, no sé si existe como tal en España, y esos movimientos lograron desactivar algo, esos movimientos fueron detectados por quienes planeaban el atentado y decidieron cambiar de opinión. Era toda una historia de la mente de esa gente que creyó que aquello era auténtico y se vio en la obligación de contárselo a alguien para que no ocurriera. Son tres escenarios, puede que a ustedes se les ocurra otro escenario. Pero vemos por fortuna no pasó, sea cual sea el motivo. Pero es otra confluencia de lo psíquico, de lo potencialmente oscuro, de la crónica negra, con el misterio. Y nos vamos con un vídeo, ¿te parece? Que es un poco más simpático. Bueno, simpático, tal como lo contamos, pero es la historia. Ya vimos un aspecto del espiritismo, de cómo esas experiencias influyeron en esta familia de Telde y el trágico desenlace que tuvo. Pero el espiritismo es una religión, el espiritismo oficialmente es una religión en diferentes países. Y es una doctrina que en su estructura, en su dogma, pues no tiene ningún tipo de peligro, ¿cierto? Son las interpretaciones y son los actos. La analogía del cuchillo, que sirve para cosas muy buenas y para todo lo que vemos para degollar a alguien. Vale. El círculo espiritista. Es el círculo espiritista. Bueno, pues en España el espiritismo estuvo a punto de ser asignatura en los colegios. Había un espiritista de la octava, Marqués de la Florida además, Benítez de Lugo, que era espiritista convencido. Había mucha gente que era algún movimiento, una corriente intelectual y de búsqueda de valores, cultivo de valores, búsqueda espiritual, que tuvo mucha potencia y muchos adeptos, muchos seguidores, simpatizantes. Y él estaba tan convencido de ese código ético que podía mejorar la sociedad que propuso el espiritismo como asignatura. La propuesta no prosperó en una España de hoy una república, mañana no sé qué, eso todo estaba muy convulso. Así como ahora, todo muy convulso. Y en esta historia, ¿por qué les cuento lo de este personaje? Porque este personaje, Benítez de Lugo, que fue un gran intelectual además, diputado a las Cortes, vale, no me pierdo por ahí, fue el orientador, el guía dentro del espiritismo de este grupo de Santa Cruz. Fue el que un poco les dijo, oye, por aquí hagan esto, no hagan esto. Es decir, fue como una especie de inspirador, ¿no? Bueno, pues el grupo espiritista, el círculo espiritista de Santa Cruz, protagoniza una historia muy curiosa, donde hay un crimen, donde hay unos fantasmas y donde hay un desenlace en particular. ¿Vale? existe. Pero, ¿hasta dónde alcanza nuestra vista? ¿Cuál es nuestro horizonte? Me viene a la mente el caso de cierta aparición en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el que estuvo involucrado el círculo espiritista. ¿Qué ocurrió?
ocurrió realmente allí? ¿Por qué los involucrados dijeron haber sido testigos de fenómenos que unieron por un momento el mundo de los vivos con el de los muertos? ¡Abre! ¡Abre! Como muchas historias de este tipo, comienza con una familia mudándose a una nueva casa. Una familia de Santa Cruz que había sido pudiente, pero entonces había tenido una crisis económica y ya no se encontraba en esas condiciones pudientes. En esa familia había una joven. Ya instalados, se disponían a vivir una vida normal en su nuevo hogar. Pero la vida normal se fue diluyendo con los días. Empieza a tener sueños recurrentes por la noche, pesadillas, oye voces. Refiere también gritos y una figura amenazante llena de ira que se abalanza sobre ella. Ante la posibilidad de que se preocuparan por su salud mental, optó por guardar silencio. ¿Cuánto tiempo aguantaría así? ¿Cómo acabar con aquel tormento? Y la joven fue otra vez testigo de una aparición. Ahora parecía haber una intención. El peligro parecía remitir. Entonces esta chica vuelve a tener por la noche otro encuentro con esta entidad, con esta sombra, y le señala un lugar de la pared de la casa. ¿Qué buscaba ese ser? Pensaba al principio que iba a encontrar un tesoro o alguna prenda, alguna joya preciosa, alguna cosa así. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, por favor! ¿Y cuál es su sorpresa cuando encuentra hueso humano? Lejos de solucionarse, el problema se había tornado en algo tangible, real. ¿Quién podría ayudarnos? Luis Dugour, médico y espiritista, era amigo de la familia. Fue el típico ciudadano de la España de finales del XIX, principios del XX, de la burguesía, médico, que con 26 años ya se inicia en la masonería. Es un personaje importante también dentro del círculo cultural de Tenerife y a su vez también fundador del círculo espiritista de aquellos años. Tras escuchar y observar con celo, supo qué hacer. Certifica que aquellos huesos eran humanos. Y entonces decide llevar el caso al círculo espírita de aquel entonces. Pero, ¿qué era este círculo? ¿Y quiénes lo formaban? Hay que indicar que era un movimiento de un espiritismo que había surgido en Francia a principios del siglo XIX, que rompía con esa tradición más vinculada a un espiritismo más fenomenológico, más supersticioso, más milagrero. Lo interesante es ver con qué normalidad se asumía en aquella sociedad religiosa de finales del XIX, principios del XX, este tipo de fenómenos, vamos a decir, fuera de lo normal por parte de la sociedad. Ya en 1860 hubo interés por parte de algunas personas en Santa Cruz de remediar aquellos experimentos. Se decía que entonces entre Santa Cruz y La Laguna había una casa que se llamaba Casa del Espiritista y que empezó el desarrollo de medios. Y a través de ellos supuestamente hablan las entidades espirituales. Pero ¿por qué no puede ser así? Si consideramos la conciencia como un efecto de relaciones de fuerza que se agrupan del cuerpo, es posible. Tendré que meditarlo un poco más. Hay algo en ese razonamiento que me resulta un tanto forzado. Veían a veces como un entretenimiento, pues el pasar una noche sentado intentando hacer una comunicación con espíritus que les hablaban desde el más allá. Deciden hacer una sesión espírita dentro de la casa para saber de quién era aquel hueso. Cuento lo que ocurrió allí sin valorar las intenciones o la veracidad de los sucesos.
lo pone en una pared que luego encarga para ocultar su crimen. Inmediatamente coge un barco y se va él a disfrutar el dinero que había robado a su amo. Al morir el mayordomo, su espíritu se vio proyectado hacia la casa, donde cumplía pena por el crimen. Decían que la exhumación había roto el círculo y la oración ayudaría al espíritu a abandonar la casa y entrar en el camino del arrepentimiento. Con todo el afecto de mi alma, ruego que interpongas tu divina intercesión para que saliendo de aquella tenebrosa cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo, de la visión beatífica de Dios. Amén. Y cuando ya eso ocurrió, los fenómenos terminaron y todo se solucionó. Aunque jamás he hallado pruebas de la existencia de estos fenómenos, no he renunciado a buscarlas y a aceptarlas si fueran sólidas. Diría poco de mi compromiso con la ciencia si me negara. El mundo es vasto y lo que oculta es más de lo que muestra. Bueno, para los que no conocen la isla misteriosa, dirán que hace este hombre hablando ahí en inglés. Esa era parte de los personajes de ficción, un frere, un viaje en inglés, y la que vimos antes que era Petra, que era una periodista ochentera. Y ellos eran elementos, actores que nos permitían contar esta historia. ¿Se entendió? O sea, una familia va a una vivienda, una de las integrantes empieza a tener sueños, a tener visiones, y una de esas visiones de un espectro le señala a la pared. Inicialmente, bueno, tú querías que escondió dinero ahí, ¿no? Y que te está haciendo un regalo y encuentra hueso. ¿Vale? Y a partir de ahí, a través de las acciones espiritistas, se construye este relato. Efectivamente, hay una parte, que eso se cuenta después en la entrevista, hay una parte en la que ese propietario, la víctima, que está descuartizado, o sea, ese propietario desapareció realmente en la vida real. Él, el criado o el sirviente, desaparecieron y todo el mundo dio por hecho que se habían ido a Venezuela, que se habían ido a Cuba, que era algo muy habitual en la época. Con lo cual, se habían ido, sencillamente, habían dejado, no, se había ido en el relato construido con la información de los medios, de los medios. Se había ido solo el sirviente, con el dinero de su empleado, al que había matado y había descuartizado. Entonces, que no, su patrón no supo, era el que estaba ahí. Bueno, es una historia muy, muy curiosa. Cae San Francisco, por si quieren saber dónde estaba la casa, cerca de la iglesia de San Francisco. Aquí está todo transformado, obviamente, eso ya no está ahí. Pero es un episodio muy, muy peculiar que se ha podido reconstruir gracias a las crónicas que se hicieron en aquella época en la prensa espiritista, es decir, las revistas, los boletines que el movimiento espiritista pues, tenía en diferentes lugares. Y en concreto esta historia está recogida en revistas que se editaban en Cuba, que es un sitio también muy potente intelectualmente y también para el espiritismo. Y es otra historia de un crimen que no se sabía ni siquiera que era un crimen, ¿vale? Pues se pensaba que se habían ido, que se resuelve a través, se resuelve, no sabemos si realmente, pero desde luego se encuentran unos huesos a partir de unas apariciones, ¿no? Lo cual ya ahí sí que hay un toque singular. Bueno, y hasta aquí lo que yo les puedo contar, porque ya creo que esto lo hemos probado, ¿no? ¿No? 10 minutos más, ¿verdad? No sé a ustedes, pero por lo menos a mí me gusta el vídeo de la sociedad de se me quedó el corazón. La imaginación, ¿no? Que tiene uno, cuando comentaste lo de la cima de Quinama, siempre que más ustedes también se les queda esa imagen de esa persona, ¿no? Que intentó salir, ¿no? Y que no logró ese sufrimiento que tuvo que haber pasado. Bueno, pues momento de preguntas, que seguro que hay muchas. ¿O no? 2 minutos de preguntas, que nos estamos comiendo la parte de Román ahora. No, Román, yo no quiero el programa con Román.
Bueno, aparte de lo que viene con la suelo que ya mencioné hace un poquito, lo de la familia Alexandre. Bueno, pues no hay preguntas, no. Eso quería porque eso lo dejó todo claro. No, dice este tío ya. Que se siente ya. Bueno, que me falta comentar que aparte de poder verte, escucharte, también te pueden leer en el diario de aviso, colaborador y en la revista Anime. Pues un aplauso.